Ya. Ya, entonces, los grupos van a quedar así. Grupo 1, intercambiadores de calor. Tipos principales, funcionamiento básico. Aquí está, intercambiadores de calor. Funcionamiento básico, tipos y cálculo. Grupo 1, que son los primeros 5 estudiantes. ¿Cuáles son? Alvarado, Camejo, Choes, Gómez y Holguín. Grupo 2, secadores industriales. Especialmente secadores de alimentos, de granos, ese tipo de secadores, ¿ya? Todos, mejor dicho, pero tienen que hacer énfasis en lo que corresponde a su carrera, a su profesión. Tipos de secadores, modos de secado, agente secador, ¿ya? Grupo 3, a ver, el grupo 2 está conformado por Jiménez, León, Antuano, Mora y los dos Moras, hasta Melina. El grupo 3 corresponde a evaporadores. Evaporadores. Los evaporadores tienen bastante empleo, bastante uso, presencia en los equipos de frío. ¿Ya? Evaporadores, tipos, funcionamiento. Estructura. No se olviden, el trabajo es en Word y en diapositivas. Y el grupo 4 corresponde a equipos de refrigeración de tipo industrial. Equipos de refrigeración industriales. ¿Quiénes corresponden a ese grupo? ¿Quiénes son? Plúas, Vera, Villamar y Zambrano. Con tranquilidad vamos a poner en orden La fecha, ingeniero. la próxima semana, a partir del 5. A partir del 5. ¿Ya? Tienen que estar todos preparados porque no vamos a respetar el orden. Cualquier grupo puede comenzar. Vamos a ver cómo están las asistencias. Reni tiene por ahí una falta. El resto está bien. Dani no apareció hoy día. ¿Tiene algún problema de internet, Dani? Debe ser. Ingeniero, y nunca me puso esa que le dije. ¿Cuál? Esa del 7 de julio. ¿Justificaste? Ingeniero, si yo estuve en la clase. Ya por tu cumple, ya. Ya está Eres bien. intensa. Te vas a volver más vieja de coraje. A ver. Entonces nos habíamos quedado en el capítulo, en la unidad. Falta los modos de transferencia de calor. Aquí nos habíamos quedado, ¿ya? Este videíto quedó pendiente, el otro ya lo habíamos visto. Vamos a ver si es largo o corto. Ya lo vimos. Bienvenidos. Ya lo vimos. Monday.com es un WordOS diseñado para gestionar proyectos o flujos de trabajo con facilidad. La flexibilidad de la plataforma empodera a equipos a trabajar. El aire suministrado en un proceso tiene una temperatura de bulbo seco de 22 grados centígrados y una temperatura de bulbo húmedo de 15 grados centígrados. Halle por medio de la carta psicométrica temperatura de rocío, contenido de humedad, humedad relativa, volumen específico y entalpía. Lo primero que debemos hacer es analizar los datos que nos da el enunciado. Vemos que nos dicen que el aire suministrado en el proceso tiene una temperatura de bulbo seco de 22 grados centígrados.
Miramos en la carta psicométrica, que se las dejaré en la descripción del video. Aquí dice temperatura de bulbo seco. Dice que es de 22 grados centígrados. Entonces vemos que va desde menos 10 hasta 55 grados centígrados. Aquí dice 20, aquí 25. Por tanto, esta línea será 21 y esta será la de 22 grados centígrados. Ahora, aquí donde dice bulbo húmedo, dice que es de 15 grados centígrados. La temperatura de bulbo húmedo la podemos ver por acá. Dice temperatura de bulbo húmedo y corresponde a estas líneas diagonales. Las líneas que van así, las horizontales, corresponden al punto de rocío. Entonces dice que es de 15 grados centígrados. Vemos que acá dice menos 5, 0, 5, 10, 15 grados centígrados. Entonces corresponde a este punto. Si miramos la intersección, esta está bajando hasta la temperatura de bulbo seco, que es de 22, y empalman exactamente aquí. Entonces vamos a usar la intersección. Ya tenemos representados los datos del enunciado. Luego nos dice que mediante el uso de la carta ciclométrica hallemos la temperatura de rocío. Entonces, a partir del punto de empalme, de este punto que hemos hallado intersecando las rectas, vamos a trazar una línea horizontal hacia la izquierda de forma tal que lleguemos al punto de rocío correspondiente. Tenemos acá el punto, llegamos acá y trazamos una línea y vemos que el dato de temperatura de rocío con punto de rocío corresponde a 10 grados centígrados. Luego nos piden el contenido de humedad. Si ven aquí, dice contenido de humedad en gramos sobre kilogramos de aire seco. Lo que hacemos es tomar de nuevo el punto de intersección y cruzar y trazar una línea hacia la derecha de forma tal que llegue hasta este punto, hasta el contenido de humedad. Trazamos una línea y nos da aproximadamente un contenido de humedad de 8 gramos sobre kilogramos de aire seco. Luego nos piden la humedad relativa. Si en estas parábolas, aquí dice humedad relativa, va desde el 10% hasta el 90%. Entonces, vemos de nuevo nuestro punto de intersección, este de acá, y vemos esta línea que corresponde al 50%. Vamos a decir que la humedad relativa es aproximadamente 50%. Luego nos piden el volumen específico, que corresponde, y dice volumen en metro cúbico sobre kilogramo de aire seco. Son estas líneas que se prolongan acá un poco. En realidad aquí tenemos 4 que van desde 0.75 hasta 0.90. Volvemos a mirar nuestro punto de intersección y vemos que nuestro intervalo está entre 0.80 y 0.85, por lo que ya depende de cada persona decir que el volumen específico está en un valor entre 0.83 hasta 0.85. Y por último, en la entalpía, miramos que aquí en la tabla dice entalpía de saturación en kilojoule sobre kilogramo de aire seco. Corresponde a esta línea parecida a la temperatura de bulbo húmedo, pero llega hasta este punto. Volvemos a mirar el punto de intersección y vemos que corresponde con la temperatura de bulbo húmedo, pero siguiendo esa línea llegamos hasta este punto. Aquí dice 40 y aquí 45, acá 50 y así de 5 en 5, y este correspondería más o menos a un valor que está entre 43 y 44.5,
kilojoules sobre kilogramo de aire seco para el valor de la entalpía. Muy bien, facilita la lectura de la tabla psicométrica. A partir de los datos de las temperaturas y el punto de rocío, usted halla los otros tres parámetros. Facilito de tirar perpendiculares y líneas siguiendo las curvas nomás. El gráfico que vimos nos sirve específicamente para nosotros, porque si se dan cuenta, es para una presión a nivel del mar, para presión atmosférica a nivel del mar, o sea, más o menos una atmósfera, ¿ya? 0,96 bar. Entonces, es la más utilizada, la tabla psicométrica más utilizada. Vamos con la lectura. ¿Alguna pregunta sobre tabla psicométrica? Está facilísimo eso. ¿Alguna pregunta? Nadie. Correcto. Vamos a la unidad 4 entonces. Mecanismo de transferencia de calor. Aquí vamos a ver las tres maneras de transferir calor: por conducción, o sea, por contacto directo de un cuerpo a otro; por convección, o sea, por contacto de las ondas que salen del calor de un cuerpo para trasladarse a otro. Mientras un cuerpo pierde calor, el otro lo gana, ¿ya? Y por radiación. Es otra manera de transmitir calor. Ejemplo básico: los rayos del sol, ¿ya? Esa es radiación ultravioleta. Vamos con ¿quién querrá leer hoy día? No la vamos a amonestar ahorita a Martita. A ver, Mauricio. Mauricio, ayúdenos con la lectura, Mauricio. Ya. Mecanismo de transferencia de calor. Duro, fuerte, Conducción. fuerte. Ya, espérame. Que tengo el micrófono. Ya. A ver, pues. La transferencia de energía en forma de calor por conducción es un proceso de transmisión de calor basada en el contenido directo, en el contacto directo entre los cuerpos sin intercambio de materia, porque la calor fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura que ésta, en contacto con el primero. La propiedad física de la materia que determina su capacidad para conducir el calor es la conductividad térmica. La propiedad inversa de la conductividad térmica es la resistividad térmica, que es la capacidad de los materiales para oponerse al paso del calor. La transmisión de calor por conducción entre dos cuerpos o entre diferentes partes de su cuerpo es el intercambio de energía interna, que es un sólido dependiente del Sigue. intercambio de... Hasta ahí nomás. Lea bien, pues lea bien. Que no, ahí ya, aquí tengo el teléfono. Interna, que es un sólido, depende del intercambio de electrones libres, principalmente en metales, o de los modos de vibración de sus partículas microscópicas dominantes en los materiales no metálicos. Para el caso simplificado del flujo de calor estacionario, es una sola dirección. El calor transmitido es proporcional al aire, perpendicular al flujo del calor, a la conductividad del material y la diferencia de temperatura, y es inversamente proporcional al espesor. Correcto, Mauricio. Hablamos de conductividad térmica porque mediante esta manera de transmitir calor tiene que necesariamente haber contacto, ¿ya? Y hay cuerpos metálicos o no metálicos que transmiten con mayor facilidad el calor de un extremo a otro de su materia. Por ejemplo, las ollas de aluminio tienen excelente conductividad térmica, ¿cierto? Porque tú al calentar solo la parte de abajo, toda la olla se calienta. ¿Correcto?
¿Ya? En cambio, la propiedad inversa de la conductividad térmica, o sea, conductividad es la facilidad que tiene un cuerpo para transmitir calor, para que el calor se traslade a través de él de un punto a otro. La propiedad inversa de esto se llama resistividad térmica, que es el nivel que tienen los materiales de transmitir, de evitar que se transmita el calor de un punto a otro de su mismo elemento, del mismo cuerpo. ¿Ya? Estos se llaman los materiales aislantes. Los materiales aislantes tienen alta resistividad térmica, en cambio los metales tienen alta conductividad térmica. ¿Cómo lo expresamos esto? Mediante formulación. Decimos que la cantidad de calor sobre la variación de temperatura es igual a la conductividad térmica del material, que es Ka, sobre X, que es el espesor del material. ¿Ya? O sea, si el espesor del material es menor, la conductividad térmica va a ser mayor. Esto multiplicado por la diferencia de las dos temperaturas. Aquí dice, diferencia de temperatura entre el foco caliente y el frío. O sea, entre la parte caliente del metal y la parte fría. Supongamos, calentamos, tenemos una espada de metal. ¿Ya? Calentamos una punta de esa espada. ¿Cierto? Entonces, si esa espada es de un material de buena conductividad térmica, la otra punta se va a calentar muy pronto, porque el calor se transmite fácilmente. ¿Ya? Pero si es, por ejemplo, una espada, una barra de qué sé yo, de madera, la madera no es buena, no tiene buena conductividad térmica, entonces simplemente se va a quemar un extremo y la otra punta no va a tener variación de temperatura. ¿Ya? Fórmula fácil. Vemos como respaldo, como refuerzo, un video de conductividad térmica. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de transferencia de calor por conducción, en el cual se nos pide calcular la cantidad de calor que se perdería en un día de invierno muy frío a través de una pared de ladrillos de 6.2 por 3.8 metros y 32 centímetros de espesor. La temperatura en el interior es de 26 grados Celsius y la temperatura en el exterior es de menos 18 grados Celsius, asumiendo que la conductividad térmica del ladrillo es de 0.74. Para resolver este ejercicio vamos a hacer dos suposiciones importantes. La primera es asumir una situación de estado estacionario, es decir, aquella en la cual las temperaturas y la cantidad de calor transferido son constantes en el tiempo. Y además vamos a asumir que la pared de ladrillos es uniforme. Con esto decimos que no hay otro material que intervenga y es completamente a través del ladrillo. Lo primero que debemos hacer es una figura en la cual identificamos las cantidades que se nos proporcionan. En principio debemos identificar las temperaturas. Por acá tenemos la temperatura fría, que es de menos 18 grados Celsius. Y por acá la temperatura alta, que es de 26 grados Celsius. Esto nos permite identificar la dirección en la cual el calor se transfiere. Recordemos que siempre la transferencia de calor se hace desde los cuerpos de mayor temperatura hacia los cuerpos a menor temperatura. Además, identificamos las dimensiones de la pared. En este caso tenemos una pared de 6.2 metros por 3.8. No importa si lo hacemos en la altura o en la anchura, el resultado siempre va a ser el mismo. Con el que tenemos que tener cuidado es con el espesor, que es de 32 centímetros. Este sí debemos identificarlo correctamente, de lo contrario nuestro problema tendrá resultados erróneos. Lo primero es identificar la ecuación, en este caso la ecuación de transferencia de calor por conducción. H me dice que es igual a la derivada del calor con respecto al tiempo. Esto implica que H es la cantidad de calor que se transfiere en un intervalo de tiempo particular. Para esta ecuación están involucradas la conductividad
del material, en este caso el ladrillo, el área, que es el área de sección transversal a través de la cual se transfiere el calor, los límites de temperatura, la temperatura alta menos la temperatura fría, y el espesor de la pared. Identificamos entonces cuál es el área de sección transversal. Recordemos que el área de sección transversal es aquella área de la pared que es perpendicular a la dirección de transferencia de calor. Identificamos que era una dimensión 3.8 y la otra era 6.2. Esto nos da como resultado el área de sección de la pared. Además, el intervalo de temperatura, hacemos una diferencia de la temperatura alta menos la temperatura fría. Esto nos da un intervalo de 44 grados Celsius, que es igual a un intervalo de temperatura de 44 Kelvin. Recordemos que... Ojo con este cálculo, aquí tenemos dos temperaturas. Una temperatura es positiva, este es el signo de la ecuación, que es este signo de aquí, y la otra temperatura es negativa, o sea, llegando a 0 grados centígrados ya hay 26 grados de diferencia, y además de eso baja 18 grados centígrados más. ¿Ya? Entonces... Hola. Una pregunta, donde dice área, ¿no sería centímetro cuadrado? El resultado. No, pues si está multiplicando metro por metro. Pero arriba no era, no me di cuenta en la parte de arriba en qué estaba, si era centímetro o metro. Aquí dice 6.2 metros y 3.8 metros. Ah, ya, listo. Ya. Aquí está 3.8 metros y 6.2 metros igual a metros cuadrados. ¿Ya? Y la diferencia de temperatura es, una temperatura es positiva, o sea, por encima de los 0 grados, y la otra es por debajo de los 0 grados. Estos dos signos se hacen un positivo, a multiplicarlo, se hacen 44 grados centígrados de variación de temperatura. Eso es K, variación de temperatura. Grados Celsius, que es igual a un intervalo de temperatura de 44 Kelvin. Recordemos que un intervalo de temperatura en grados Celsius equivale a 1 grado de cambio de temperatura en Kelvin. Ahora sustituimos en la ecuación número 1, y obtenemos el resultado que nos da aproximadamente 2.4 kilowatts. Esto implica que aproximadamente 2.400 joules se están transfiriendo por la pared cada segundo. Cuando hablamos del joules en este tema, hablamos de energía calorífica. Ojo, los joules son una unidad de energía, ¿ya? Pero hay diferentes tipos de energía. En este tipo es energía calórica o calorífica. También puede ser kilovatios de energía eléctrica. También la energía eléctrica se mide en kilovatios. Pero como la energía eléctrica transcurre con un desplazamiento de electrones, casi siempre se la mide en función del tiempo. ¿Ya? Como que si fuera una manguera de agua que está lógicamente emitiendo un chorro, despidiendo un chorro, así viajan los electrones. Entonces, también se mide la electricidad de esa manera. Aunque la electricidad no va de un lado a otro, no solo en un sentido. Ay, se me cayó el agua. ¿Ya? Correcto. Entonces, esos son 2.400 vatios o 2.4 kilovatios de energía calórica. Seguimos por acá. El segundo principio de la termodinámica determina que el calor solo puede fluir de un cuerpo más caliente a otro más frío. La ley de Fourier fija cuantitativamente la relación entre el flujo y las variaciones espacial y temporal de la temperatura. ¿Ya? Supongamos en este tanque de 2 tapas sellado, esta es la parte caliente. Si calentamos esta tapa, poco a poco va a ir viajando el calor hacia el otro extremo y se va calentando poco a poco. Dependiendo del grado o el coeficiente de conductividad térmica que tenga este material. Incluso entre los metales hay diferentes
conductividades térmicas. Unos transmiten con más facilidad que otros. ¿Ya? Convección. Estábamos con, a ver, Dani no está. Lorena, por favor. Ya. Lorena. Hola. Ya Sí, lo, dígame. la lectura, ayúdeme, por favor. Ya, desde la transferencia de calor, ¿verdad? 4.2, Ya, convección. la convección transporta el calor entre zonas con diferentes... Convección. Sí. Eso transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. La convección se produce únicamente por medio de materia, la evaporación del agua o fluido. La convección en sí es el transporte de calor por medio del movimiento del fluido. Por ejemplo, al calentar el agua en una en una cacerola, el agua que entra en contacto con la base de la cacerola asciende al calentarse, mientras que el agua de la superficie desciende por los lados al enfriarse y ocupa el lugar que dejó la porción caliente. La transferencia de calor implica el transporte de calor en un volumen y la mezcla de elementos macroscópicos de porciones calientes y frías de un gas o un líquido. Incluye también el intercambio de energía entre una superficie sólida y un fluido o por medio Más grande. Aquí estamos, por medio de una bomba, un ventilador u otro dispositivo mecánico, convección mecánica forzada o asistida. En la transferencia de calor libre o natural, un fluido es más caliente o más frío. El contacto con una superficie sólida causa una circulación debido a las diferencias de densidades que resultan del gradiente de temperaturas en el fluido. La transferencia de calor por convección se expresa con la ley del enfriamiento de Newton. La derivada del calor sobre la derivada del tiempo. Aquí gradiente no lo tome como una palabra extraña. Gradiente significa aumento o variación o diferencia. ¿Ya? Por ejemplo, subir una escalera es un gradiente, por ejemplo. Una escalera mecánica eléctrica es un gradiente que tiene variación, que varía en algo. ¿Ya? Aquí tenemos la fórmula de enfriamiento de Newton, es la derivada del calor sobre la derivada del tiempo. Aquí están los elementos, a ver, déjeme ponerlo más pequeño. H1 es el coeficiente de convección. A sub S es el área del cuerpo en contacto con el fluido. T sub S, la temperatura en la superficie del cuerpo. Y T inferior es la temperatura del fluido lejos del cuerpo. ¿Ya? Entonces, convección se trata de calentar un fluido y este fluido lleve el calor a otras partes de un determinado cuerpo. Ejemplo, el vapor. ¿Ya? El vapor transmite calor por convección. Y el vapor para uso industrial está muy, muy diversificado en nuestro medio. Es un modo de energía barato, seguro. Han habido muy pocos accidentes con calderas. ¿Ya? El último fue acá ¿se acuerdan? Hace unos 2 años acá por la Penny. ¿Cómo se llama esa empresa? Beconza. Ahí explotó un caldero. Pero son rarísimos esos accidentes. Ya explotan porque tienen sus propias seguridades, sus válvulas de sobrepresión y todo. Ya explotan es por un descuido excesivo. Aquí tenemos nosotros un video de calor o transferencia de calor por convección. Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Mi nombre es Ricardo Ruz y en el siguiente video veremos un ejercicio de transferencia de calor por convección. El enunciado es el siguiente.
Calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección de un calefactor de 2 metros de largo y 0,3 centímetros de diámetro, con una temperatura superficial de 152 grados centígrados y está cediendo 90 watts de calor hacia una habitación que se encuentra a 2 grados centígrados. Lo primero que tenemos que hallar es el área del calefactor. Para ello consideramos que este es cilíndrico. Si observamos, el diámetro del calefactor se encuentra en unidades de centímetros, por tanto debemos pasar todo a metros. Y nos quedaría de la siguiente forma. El diámetro sería igual a 0,003 metros. Ahora hallamos el área del calefactor, que sería igual a 2pi por el radio más la altura. En este caso la altura consideramos el largo del calefactor. Realizamos la operación y tenemos que el área es igual a 0,0188 metros cuadrados. Aplicamos la ley de enfriamiento de Newton, la cual dice que el calor por convección es igual al coeficiente de transferencia de calor por convección por el área por la diferencia de temperatura. En este caso, como el enunciado nos pide hallar el coeficiente de transferencia de calor, despejamos H y quedaría de la siguiente forma. Luego, realizamos la operación y tendríamos que el coeficiente de transferencia de calor sería igual a 34.9 watts sobre metro cuadrado grados centígrados. Y de esta forma llegaríamos al resultado del ejercicio. Bien, bien. Resolución de ejercicios de transferencia de calor por convección. Bien, muchachos, ya conocimos lo que es el mecanismo de convección. Ahora veremos un ejemplo aplicado donde podemos utilizar lo visto. Veremos un problema en donde necesitamos calcular la constante de proporcionalidad. Por ejemplo, si estamos en una habitación y tenemos un calefactor que es un tubo de 2 metros, necesitamos determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección entre el tubo y el aire circundante. Bien, especifiquemos el problema. Tenemos un tubo que es de 2 metros de largo, que tiene 0,3 centímetros de diámetro, con una temperatura superficial de 152 grados Celsius. Este está cediendo 90 watts de calor hacia la habitación. Como bien sabemos, volvemos a nuestra fórmula de leyes de enfriamiento de Newton, debemos buscar el área. Como ya se dieron cuenta, las unidades que tenemos entre el largo y el diámetro, una están en metros y la otra están en centímetros respectivamente. Por lo tanto, debemos hacer una conversión de unidades para dejar ambas unidades en el mismo sistema. Por conveniencia, convertiremos el diámetro del tubo a metros. Por lo tanto, 0,3 centímetros lo pasaremos a metros utilizando el factor de conversión de 1 metro sobre 100 centímetros. Multiplicaremos el diámetro por 1 metro partido 100 centímetros, se nos cancelan los centímetros, nos va a quedar el valor de 0,003 metros. Ahora que tenemos las unidades iguales, podemos calcular el área. Como ya saben, podemos considerar nuestro tubo como un cilindro, en donde calcularemos el área total de la superficie sumando el área de la base más el área de la superficie más el área lateral. El área de la base lo vamos a calcular con pi r cuadrado, el área de la superficie de igual forma, y el área lateral lo calcularemos con 2pi r por h. Reemplazamos nuestros valores en la expresión y nos va a entregar que el área total del tubo es de
.01885 metros cuadrados. Ahora, usando la ley de enfriamiento, podemos despejar el coeficiente H. Una vez despejado, reemplazamos los valores en la expresión, usamos la calculadora y nos entrega el valor del coeficiente de transferencia de 34.9 watts sobre metros cuadrados grados Celsius. Ahora hemos determinado el coeficiente de transferencia de calor por convección desde la superficie del tubo hacia el ambiente, o bien el aire circundante en la habitación. Belleza, facilísimo. Así se transmite el calor por convección. Usted calienta el fluido que está dentro de un recipiente, ¿ya? Y este transmite el calor a todas las partes del recipiente. ¿Correcto? Radiación. Vamos con Yomira. Yomira, por favor, ayuden. Dígame, ingeniero. La lectura. Radiación. Se denomina radiación térmica o radiación calorífica a la emitida por un cuerpo debido a su temperatura. Esta radiación es radiación electromagnética que se genera por el movimiento térmico de las partículas cargadas que hay en la materia. ¿Sí saben qué estoy hablando? La transmisión de calor por radiación se caracteriza porque la energía se transporta en forma de ondas electromagnéticas que se propagan a la velocidad de la luz. El transporte de energía por radiación puede verificarse entre superficies separadas por el vacío. Todos los cuerpos, salvo una cuya temperatura fuera de cero absoluto, emiten radiación electromagnética, siendo su intensidad dependiente de la temperatura y de la longitud de onda considerada. La radiación térmica es uno de los mecanismos fundamentales de la transferencia térmica. A ver, ahí, un puntito. ¿Qué es el cero absoluto? Uno, dos, antes de que busquen en internet. 3, 4, 5. Cuando un cuerpo está, digamos, que congelado, ¿qué? Cero absoluto. El cero absoluto en la escala de temperatura es igual a 0 grados Kelvin. Llevado a grados centígrados es menos 273 grados centígrados. Se supone que en el universo no hay temperatura más fría que esa. En todo el universo no hay un cuerpo, no hay materia que tenga más baja temperatura que esa temperatura. Por eso le dicen cero absoluto. Grábenselo bien. ¿Cuál es el valor de cero absoluto? 0 grados Kelvin o menos 273 grados centígrados, que es lo mismo. ¿Ya? Siga, Yomira. Los cuerpos negros en equilibrio termodinámico emiten radiación térmica. A temperatura ambiente, los cuerpos emiten en su mayoría radiación infrarroja. A temperaturas más altas, en cambio, la radiación térmica abarca frecuencias en la región visible del espectro y es posible determinar la temperatura de un cuerpo de acuerdo a su color. La relación entre la temperatura de un cuerpo y el espectro de frecuencia de su radiación emitida se utiliza en los pirómetros. Yomira, una pregunta. ¿Crían chanchos en su casa? No, ingeniero, es mi chanchito, es mi hijo. Yo por eso a veces no contesto nada porque es una bulla en mi casa. Son mis dos hijos. ¿No quiere una ayudita en la crianza del nene? Ajá. Que me va a mandar alguna niñera. Si me va a mandar alguna niñera. Yo tengo métodos eficaces, le cuento. Entonces, por interno, digamos. Ya. Sigamos. Pirómetro. ¿Qué es un pirómetro? Otro puntito más. ¿Qué es un pirómetro? ¿Ustedes han escuchado de los piromaniáticos?
Hola. Sí, lo del fuego. Nadie. Sí, lo del fuego. ¿Cómo? Lo de los que andan con fuego. Los que les gusta el fuego. Les gusta el fuego. Ya, todo lo que ustedes vean con piro por delante es relacionado con el fuego. ¿Ya? Piromaniático es alguien adicto al fuego, alguien que le gusta andar quemando cosas. Hasta con la mirada. ¿Ya? No se pongan románticas. ¿Ah? Ya, entonces el pirómetro es un instrumento que a distancia... A ver, vamos, ya que quieren participar, ya vieron en internet. ¿Quién quiere participar? A ver, ¿qué es un pirómetro? Es para medir la temperatura. ¿De qué manera? ¿Cómo? Para medir la temperatura también vale el termómetro. Es como el que usan en los terminales ahora, sí. Ese es termómetro. No. Medio punto lleva. ¿Alguien más? El pirómetro es para la toma de temperatura industrial. A larga distancia, mediante radiación. No necesita el contacto físico. Para grados superiores. Correcto. ¿Quién habló? Ileana. Ileana. Ileana, medio punto para Ileana. Medio, no. Es que le falta, pero tiene que pegarlo completo. A ver. Ya. Es que no es su cumpleaños, pues, Ileana. Si fuera la cumpleañera, sí. Ya, bueno. Gracias por el medio punto. ¿Cuándo es su cumpleaños? El 12 de diciembre. Ya, estamos listos. Un amigo cumple esa fecha. Pero ya no son mis estudiantes, ya están en cuarto. Ojalá no siga dando el ingeniero, pues. ¿Cómo? Ojalá no siga dando usted. No. Mejor que me lleve el COVID. A ver, un pirómetro. Qué malo que usted, de verdad. El pirómetro es un aparato fotoelectrónico que mide temperaturas altas a distancia por medio de radiación electromagnética y también ultravioleta. Entonces, por ejemplo, en las industrias que trabajan con altas temperaturas, dígase acerías, ya, díganse hornos industriales, ya, para ver el funcionamiento de los hornos usted no se va a meter adentro, pues no. Entonces usa un pirómetro, lanza su rayo, su detector, y mediante ese rayo a larga distancia usted detecta la temperatura que está en cierto sector a la que usted apuntó ese rayo. ¿Ya? Ese es un pirómetro de tipo industrial. El termómetro necesariamente está en contacto con algo. Tenemos entonces las instancias en que intervienen o las variables que intervienen en la transmisión o la transferencia de calor por radiación. Tenemos reflectividad, que es la fracción de calor incidente sobre el cuerpo que se refleja. La absortividad, que es la fracción que se absorbe, la fracción de calor, pues no. La transmisividad, que es la fracción de energía incidente transmitida a través del cuerpo, así como en el calor por conducción, igualito. ¿Ya? Y la emisividad, que es la efectividad del cuerpo como un radiador térmico a una temperatura específica. Sigamos con la lectura. ¿Quién estaba? Benito. A ver, Benito. A ver, aquí te quiero ver si eres labia, como dicen que eres. Benito. Fuga, Benito. Sí, dígame. Fuga. Aquí estoy. Ya, lectura. Ya. En la relación de la emisión del calor a una temperatura dada la emisión de calor desde un cuerpo negro a la misma temperatura. Para calcular la transferencia de calor por radiación, la fórmula es la siguiente, la que está allí. A ver, leyendo, pues, a ver. Leyendo, pues, Benito. Por ahí escuché que usted harta labia, entonces ya, lea. Pero estoy leyendo, pues ya. Que si hasta se le meten al cuarto, ¿cierto? No, mentira. Ya. Ya, continúo. Lea la fórmula, pues, ingeniero.
Ingeniero, nada. Punto de tecnólogo nomás. A ver, Q sub R igual a teta A F pi. sub... Ah, no es pi. Eso no es pi. Usted está pensando solo en el pi. Es teta. Ya. Ese es teta. ¿Ya? Teta F sub E por F sub A por A. Y esto multiplicado por T sub 1 a la cuarta menos T sub 2 a la cuarta. Así de fácil, Benito. Ah, ya. No Continúo. no ha sido labia. Siga. Ya. Para los intercambiadores de calor, la ley de Newton al enfriamiento es U, coeficiente de transferencia de calor total, A, superficie de transferencia de calor, y T sobre M, sub M, diferencia de temperatura media. Correcto. Delta T sub M. Esto es delta. Este triangulito es delta. Delta significa cambio o variación. Como en antes la Ya. temperatura que calculamos, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el Sí. delta entre 18? A ver, entre 26 y menos 18. ¿Cuál era el delta, Benito? El que salió en el video. No recuerdo. El delta de temperatura entre 26 grados y menos 18 grados. Es la variación, pues. 26 menos menos 18 era 44 grados de variación de temperatura. Seguimos con estos videos. Parece que no está claro y este tema está sencillo, ¿eh? Como para mandar ejercicios para que se entretengan. Este tema está sencillísimo. Algo pasó con el video. Bienvenidos amigos al canal Tu Ciencia. En esta oportunidad voy a desarrollar un problema de transferencia de calor, cuyo enunciado es el siguiente. La temperatura de operación del filamento de tungsteno de una lámpara incandescente es de 2450 Kelvin y su emisividad es de 0.350. Calcule el área superficial del filamento de una lámpara de 150 watts si toda la energía eléctrica consumida por la lámpara es radiada por el filamento en forma de onda electromagnética. Solo una fracción de la radiación aparece como luz visible. Muy bien amigos, veamos la solución al problema. Tenemos como datos, nos dice que la emisividad es igual a 0.350. Es un número dimensional que está comprendido entre 0 y 1. Para este caso, en el tungsteno es de 0.350. La temperatura, según el problema, es 2450 Kelvin. Es una temperatura absoluta, ya que está expresada en Kelvin. La potencia nos dice que es 150 watts. Muy bien. Como dice el problema que toda la potencia consumida es irradiada, eso quiere decir entonces que esta potencia es igual al valor H, donde H es el flujo por radiación. Entonces tenemos que por radiación, recordemos que H es igual al área por la emisividad, por la constante de Stephen-Boltzmann, por la temperatura elevada a la cuarta. Muy bien. Como P es igual a 150 y este es igual al valor de H, lo que yo necesito es calcular, o lo que nos está pidiendo el problema, es calcular el área. Recordemos que nos piden calcular el área del filamento de tungsteno. Muy bien, voy a despejar entonces H, esto va a quedar sobre E, por la constante de Stephen-Boltzmann, por la temperatura elevada a la cuarta, eso va a ser igual al área.
Reemplazamos entonces los valores. Tenemos que el valor de H es igual a 150 watts. Pongámoslo por acá. 150 watts. El valor de E, la emisividad es 0.350. El valor de la constante de Stiefel-Boltzmann es 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado Kelvin elevado a la cuarta. La temperatura está expresada en grados en Kelvin, sería 2450 Kelvin elevado a la cuarta. Recordemos que a la temperatura se le menciona temperatura Kelvin, o sea, 2450 Kelvin. Muy bien. Y eso debe ser igual a el área. Entonces, vamos a eliminar acá las unidades. Tenemos watts con watts se cancela. Kelvin elevado a la cuarta se va a cancelar con Kelvin elevado a la cuarta. Pero recordemos que solamente se va a eliminar la unidad Kelvin a la cuarta, Kelvin a la cuarta. Recordemos que el número 2450 aún permanece elevado a la cuarta. Muy bien. Desarrollando entonces esto en la calculadora, vamos a obtener 2.1 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Y eso es igual al área. ¿Sí? Esto es solamente ingresar a la calculadora y bueno, vamos a obtener más o menos redondeado 2.1 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado, que es el metro que queda acá. Muy bien. Podemos expresarlo de esta forma, el área, o si no, en función de los centímetros al cuadrado, lógicamente. Entonces, para eso decimos 2.1 por 10 a la menos 2 metros, todo esto elevado al cuadrado. Y eso es igual al área. Recordemos que la palabra centi o el prefijo centi es 10 a la menos 2. Por lo tanto, todo esto sería centi y como acá está metros, sería centímetros. Por lo tanto, quedaría 2.1 centímetros elevado al cuadrado. Entonces, el resultado sería 2.1 centímetros elevado al cuadrado. Eso será igual el valor del área. Entonces puede estar expresado en metros cuadrados o en centímetros al cuadrado. Muy bien, amigos, espero verlos en un próximo video. Muchas gracias. Facilísimo. Bien. Radiación. Hay problemas más complicados de radiación. De las tres maneras de transferencia de calor es la más complicada. Porque tienes que ver el grado de disipación del calor por medio del aire. Vamos a ver ahora el tema de transferencia de calor por radiación, que es la última forma como se puede transmitir el calor. Recordar que ya vimos conducción, ya vimos convección y pues ahora vamos a ver lo que es radiación. A diferencia de la conducción y la convección, la radiación se puede llevar a cabo entre dos cuerpos, inclusive si están separados y en medio de ellos existe algo, vamos a decir, un medio frío, que en este caso puede ser el aire. ¿Qué pongo de ejemplo? Pues cuando tenemos una fogata, como ya les había dicho anteriormente, si tenemos una fogata, la fogata, al momento de que está prendida, emite, como dicen, y nosotros sentimos la energía que está pasando esta fogata. Tú puedes estar a una determinada distancia y sientes el calor por radiación que emite lo que viene siendo la fogata. ¿Sí? Esa es la diferencia entre lo que es conducción y convección. ¿Sí? Continuamos. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar, que dice que el calor de radiación es igual a la emisividad, que se representa por una tipo E, no es una letra griega, pero parece una E, por sigma
por área, por TS. ¿Qué es cada una de ellas? Muy bien. La emisividad. La emisividad es una propiedad que tiene cada uno de los materiales. Me voy a permitir leer un poquito una tabla que tengo en mi libro para que tengan ustedes un ejemplo de lo que viene siendo la emisividad, que la podemos buscar nosotros en el libro. Pero hay que recordar que la emisividad siempre va a tener un valor menor o igual a 1 y mayor o igual a 0. Quiere decir que nunca va a pasar de 1. Dense un ejemplo. Por ejemplo, el papel aluminio tiene 0.07 de emisividad. El cobre pulido tiene 0.03. Y la pintura negra, por ejemplo, tiene 0.98 de emisividad. Bueno, ¿qué quiere decir? Pues, por ejemplo, el papel aluminio, ¿están de acuerdo que ahí si llegan los rayos del sol, vamos a poner ese ejemplo, si llegan los rayos del sol, va a rebotar casi todos los rayos del sol? Y, por ejemplo, si tenemos el color o la pintura negra, llegan los rayos del sol y no se va a ir completamente todo el rebote, sino que se van a meter. Por lo tanto, eso es la emisividad. Vamos a decir que es una de las características que si el más oscuro esté, pues sirve menos o capta más calor. Es por eso que hoy en día en las casas, en las partes de arriba, se pone el impermeabilizante de color blanco. ¿Para qué? Para que rebote y se vaya la mayoría de los rayos del sol hacia arriba. ¿Sí? Después sigue sigma. Bueno, sigma es una constante de una persona que se llama Stephen Boltzmann, ¿sí? Que sacó que 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado por grado Kelvin elevado a la cuarta potencia. Bueno, esto tiene que ver con lo que son los cuerpos negros. Ellos hicieron estudios en donde veían que los cuerpos negros absorbían mucho calor y los cuerpos claros pues absorbían menos calor. Es por eso que sacaron esta constante para poder sacar lo que es la radiación. ¿Sí? Después viene la A, que viene siendo la área de análisis, que se expresa en metros cuadrados. Y por último, TS a la cuarta. Esto hay que hacerlo muy bien, va a quedar muy bien explicado en el ejemplo que ponga, pero de todos modos podemos ver que T a la S a la cuarta, ¿qué es? Es la temperatura del sólido, pero tiene que estar elevada a la cuarta potencia, menos la temperatura de los alrededores, que también está elevada a la cuarta potencia. Y ojo, esto tiene que ser en grados Kelvin. Voy a poner un ejemplo, lo vamos a realizar, lo vamos a explicar, para que ustedes puedan entender perfectamente y después les envío por correo 3 ejercicios que tenemos que realizar de esto. Bueno, continuamos. Vamos a ver ahora un ejemplo de lo que es la transferencia de calor por radiación. Dice el ejemplo. Una persona se encuentra en un cuarto con aire a 20 grados centígrados. La temperatura de su piel es de 29, su área expuesta es de 1.6 metros cuadrados. Su emisividad es de 0.95. Calcule la transferencia de calor por radiación de esta persona hacia los alrededores. Pues ponemos aquí lo que vienen siendo los datos. El aire está a 20 centígrados. La temperatura de la piel está a 29. El área está a 1.6 metros cuadrados. Y la emisividad es de 0.95. Entonces vamos a aplicar la fórmula que vimos anteriormente, que es radiación. Q de radiación es igual a emisividad por sigma por área, por TS a la cuarta menos TS al entorno. Ok, jóvenes, esto es prácticamente lo más difícil. Acuérdense que las unidades son en grados Kelvin. Y aquí yo estoy, o nos están dando los grados centígrados. Entonces procedemos a la sustitución. La Q de radiación son 0.95, que es la emisividad, multiplicado por la constante de Stephen-Boltzmann, recordando que las unidades son watts, metros cuadrados por grados Kelvin a la cuarta, multiplicado por lo que viene siendo el área de análisis, que es 1.6 metros cuadrados, y aquí viene lo interesante. Para poder convertir de grados centígrados a Kelvin, pues se suman 273, entonces yo recomiendo lo siguiente.
29 más 273 lo elevamos a la cuarta, menos 20 más 273 y lo elevamos a la cuarta, para que nos pueda dar que viene a la cuarta. Entonces, recomiendo que esto lo eleven primero a la cuarta potencia y luego lo resten. Lo multiplican después por 1.6 y así sucesivamente hasta que lleguen al 0.95. Nos da como resultado 81.7 watts. Entonces, esto verdaderamente es lo difícil, en donde a veces tienen más errores. Pónganse muy listos. Si quieren, para no poner aquí 29 más 273, pues desde acá los pueden cambiar. Es decisión de ustedes. Voy a mandar 3 problemas para que por favor los hagan y con gusto, si tienen alguna duda, se pueden comunicar conmigo. Gracias. Bien. Bien, seguimos. Esta es especie de toma de temperatura corporal, por ejemplo. ¿Ya? Con un termómetro infrarrojo que te mide el calor corporal, en este caso seres vivos. Es por una gama de colores, nos quita la gama de colores mientras desde el más oscuro hasta el más claro. El más oscuro representa 24, dice, y el más claro 38.3. ¿Sí? Aquí también, esta es medición por medio de termómetros ambientales de la vía pública en este caso. Naturaleza, radiación térmica. Ya, esto es en la mañana, lógicamente, ¿no? Unidad 5 ya le corresponde a ustedes, pero sí les voy a enviar ahorita el... ¿Les envío o no les envío el...? Hola, no están ni ahí siquiera, ese fue. Sí, aquí estamos, ingeniero. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos. Correcto, debe haberles llegado. Vamos a... sus cámaras. Esa foto de Mildred. ¿Qué es de Melina? Melina. ¿Qué pasó? No ha participado. No ha participado Melina para nada. Secretaria. Como que no existe esa niña. Sí, oiga. Dígame, aquí estoy. Secretaria, necesito la cuenta que ya voy a cerrar las ofertas de los puntos. Ya, yo se le envío más tarde. Por Excel, por favor. Con Caramba. gráfico de pastel, sí. Caramba. Se lo voy a mandar anotar en el cuaderno nada más. Sus cámaras. Lucen estudiosos, ¿ah? Está bien, muy bien. Nada que ver con su foto, Mildred. Nada que ver.
Así es la vida. Un día un fotógrafo me dijo que las fotos son lo que las personas quieren ver, no son la realidad. ¡Wow! ¡Qué profunda! ¡Wow! Se me va a salir el cerebro por las orejas, Mildred. Tanta profundidad. Muy bien, está bien. Está bien. Ahí graba la clase. Se nota cuando una persona lee. Pero a mí no me gusta leer, solo me gustan los números. Pero está bien. Chévere. A ver, la fotito. Yo mira. Graciela. Bueno, Graciela es un punto, es negativo. Melina. Se la ve siempre reluciente, Iliana. Siempre sonriente. Bien, ¿ah? Igual a Glendita. A veces Glendita anda bajoneada. Hay que sonreírle a la vida. Es dura la vida. Dura. Melina y Graciela. ¿Qué pasó? Por la cumpleañera, aunque sea, pues. Graciela tiene dañada la cámara. Ya me duele la mano sostener el teléfono y la cara ya de sonreír. Dios, Melina. Wow. Esa cortina de baño. ¿Usted está en el baño, Melina? ¿En serio? Bueno. Para que vean el esfuerzo que se hace. No digiere bien la materia entonces. ¿Ya tomó la foto? Ya hace rato. Avise, pues. En el momento más feo la tomé. Yo creo que siempre es así. Claro, sí, ese es el éxito. A ver. Grabar.